Hola, mi nombre es María Mercedes Cobo Cepeda, soy estudiante del doctorado virtual en el desarrollo humano de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El tema que trataremos hoy es sobre el ordenamiento jurídico y los derechos humanos de la materia de derechos humanos y ética social. Empezamos, gracias. El ordenamiento jurídico se considera como una estructura, una función o un fin de carácter normativo que predica su validez, sus características de su propia existencia, su jerarquía, la clasificación y la eficacia de las normas jurídicas de una sociedad. Se tiene conocimiento de que los derechos son pluridimensionales porque pueden contener diversos enfoques como lo es el histórico, el antropológico, el económico, el social, el político o el jurídico. Luigi Ferrajoli formula unos cuestionamientos respecto a los derechos. Él se pregunta cuáles son los derechos. Esto es una pregunta que se relaciona a la conceptualización de los derechos. Se pregunta también cuáles deben de ser los derechos. Habla de la selección y la inclusión de los derechos principales. Habla también de qué son los derechos fundamentales. Y la última pregunta que se hace es qué derechos, razones, procedimientos o efectividad son fundamentales. Los derechos fundamentales se pretende que sean universales y absolutos. Universales porque deben de ser aplicados a todos los individuos sin ninguna distinción alguna, y absolutos porque son indispensables para el individuo, para su vida misma. Pertenecen a la persona y que deben de ser respetados también por los demás. Por ende, son inherentes a la dignidad humana y se consideran como privilegios o garantías personales que deben estar debidamente registrados en la Constitución Política del país. También son considerados como instrumentos jurídicos porque tienen una estrecha relación entre el derecho, el poder y la moral. La relación entre el ordenamiento jurídico y los derechos puede ser necesaria porque depende uno del otro para su verdadera comprensión, y no puede existir un ordenamiento sin que existan los derechos inmersos en él o de manera inversa. Se hace necesaria una relación entre el derecho y la moral. En la circunstancial o contingente se refiere a que pueden existir ordenamientos que puedan o no contener a los derechos, manteniendo una posición relativa entre el derecho y la moral porque pueden mantener cierta moralidad y también pueden tener cierto poder. La teoría dualista se refiere a dos dimensiones básicas que son la filosofía de los derechos y el derecho mismo. Dentro de los principales derechos fundamentales tenemos una serie de derechos. Tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad e igualdad ante la ley, a la personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre, o trata de humanos, a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la libre expresión e información, a la honra, a la paz como un derecho y como un deber, a la petición, a la circulación y a la residencia y también al trabajo. Continuando con los derechos, tenemos a la libertad para escoger una profesión, ocupación u oficio, a la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación o de cátedra, a la libertad personal, al debido proceso, al habeas corpus, al principio de las dos instancias, al de la aprehensión en flagrancia, a la no autoincriminación, a la prohibición de ciertas penas, como por ejemplo el destierro, la prisión perpetua o la confiscación, a la extradición, al derecho al asilo,
al derecho de reunión y manifestación, a la asociación, al derecho de asociación, al derecho de sindicalización, al derecho de participación y del estudio de la Constitución y de la instrucción cívica. La efectividad de los derechos deben contener algunos elementos como lo son los culturales, los sociales, los políticos, los económicos, los ideológicos y los históricos, entre otros. El concepto de norma nos dice que son elementos principales de un sistema jurídico porque se refieren al deber ser. La construcción o producción de estas normas corresponde al poder político de una manera regular. Existe una diferenciación entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, que se refiere a que los derechos humanos se identifican por sus pretensiones morales y los derechos fundamentales vienen siendo el resultado de la positivación de dichas pretensiones porque se le agrega el carácter jurídico al moral. La viabilidad de las normas va a depender de que si se encuentran bien juridificadas dentro de lo que corresponde. Las normas de los derechos fundamentales son el resultado de la positivación de las dimensiones morales, que esta es muy concreta y específica y que añade el aspecto jurídico a las normas morales. Los ordenamientos jurídicos carecen de neutralidad moral porque se guían por el aspecto legal o el aspecto jurídico. Los valores son la referencia en la fundamentación de los derechos porque construyen criterios normativos que guían a una sociedad. Los derechos son una manifestación de valores y estos son el fundamento de los derechos. La libertad y la igualdad crean un sistema de derechos que, sumados a la dignidad humana, formulan a los derechos humanos. También estos articulan a la democracia social mediante la participación y la representación social. Son una pieza clave del ordenamiento jurídico. El poder democrático tiene un compromiso moral basado en principios y valores que dan sentido a las normas de los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales existe una clasificación y tenemos, por ejemplo, a los individuales o de autonomía, a los políticos o de participación, a los económicos, a los sociales y a los culturales. La resistencia que tienen estos derechos fundamentales va a depender de los mecanismos de protección y garantía de cada uno de los derechos y que deben estar señalados en la Constitución. Tiene una línea objetiva y otra subjetiva. La objetiva se relaciona con el aspecto jurídico y la subjetiva se relaciona con lo moral y lo ético. No pueden ocupar el mismo lugar de importancia dentro de una constitución porque están relacionadas por jerarquías constitucionales que pueden hacer sentir o visualizar que existan derechos caros o baratos, siendo esta una falsa teoría. Conclusiones. Los derechos humanos requieren de un sustento legal o jurídico para poder ser ejercidos ante una sociedad demandante. El ordenamiento jurídico apoya a jerarquizar a los derechos asignándoles un lugar de acuerdo a la prioridad social que contengan y este ordenamiento carece de neutralidad moral. Los derechos fundamentales deben estar contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en base a las normas jurídicas que orientan a los procedimientos de validez y del reconocimiento de su existencia, porque estos se consideran los elementos principales de los sistemas jurídicos que regulan el comportamiento social y que son producidos por el poder político como una medida de control social. Existe una discrepancia entre el aspecto subjetivo de los derechos fundamentales por sus características específicas y también hay una tendencia a que no son absolutos ni universales, como se pudiera pretender debido a las diferencias socioculturales de los países.